El doctor Luis Gómez Pimienta es un médico cirujano, un pediatra muy reconocido en La Guajira, que el año pasado fue nombrado por el presidente Petro gerente. Esto fue cuando se hizo la emergencia económica para La Guajira, ¿no? Y cuando se anunciaron... Para manejar los temas de la emergencia en La Guajira. Sí, señor, y cuando se anunciaron todas las políticas del gobierno que iban a mirar al norte del país, a todos esos proyectos le pusieron un gerente que después, Néstor, usted recordará, renunció al cargo. Sí. Y el doctor Gómez Pimienta está publicando la carta de renuncia, en la que entre otras cosas queda como una constancia que advirtió, la carta tiene fecha diciembre del año pasado, advirtió de cómo estaban siendo utilizados los recursos públicos. Ese tema de carrotanques y de la Unión de Gestión de Riesgo no es coincidencia. Una carta, Néstor, que tiene 2 páginas, que va dirigida a Carlos Ramón González, como usted dice, tiene fecha del 20 de diciembre de 2023, y hay 2 párrafos que llaman mucho la atención. El primero es que dice la carta que en La Guajira no parece que haya una conexión, textualmente, con absoluta descoordinación las representaciones se están generando, pero con frecuencia coinciden en ejecución de recursos con el mismo objetivo, dejando la impresión de que lo que hay en La Guajira son proyectos personales o políticos. Así dice el texto, y al final el país se enteró que eran esos proyectos. Doctor Gómez, buenos días. Buenos días, señor Néstor. ¿Usted está en Riohacha en este momento, doctor Gómez? Sí, yo estoy en Riohacha, sí, Usted señor. Vive en Riohacha, ¿no? Yo vivo en Riohacha. Soy riohachero, vivo en Riohacha. ¿Y tiene consultorio en Riohacha? No, yo no tengo consultorio, Néstor, porque yo me dediqué mucho tiempo a la medicina social. Y entonces estuve con el movimiento indígena del Cauca. Bueno, también estuve en la política, fui alcalde elegido en Riohacha, fui alcalde electo. Y pues, y con esta oportunidad que me dio el presidente, he tenido la opción de volver a mis raíces guayú. Yo soy afro-guayú. Afro-guayú está bien. Doctor Gómez, esta carta me parece que es una radiografía de lo que usted vio venir y de lo que llegó, de lo que pasó. ¿Usted por qué alertó? ¿Qué sabía usted en diciembre cuando renunció? Bueno, yo desde antes de diciembre hay una carta de noviembre donde le digo al presidente que no me haga renovación del contrato, no le di explicaciones, pero esa carta está relacionada con la segunda. Yo esperaba, como gerente y con mi experiencia de medicina social, una presencia institucional permanente en territorio guayú, con el respeto de las decisiones de las autoridades tradicionales. Eso es importante porque ninguna de las instituciones públicas tienen aceptación en el pueblo guayú. El pueblo guayú los ve como extraños porque no han hecho presencia permanente y porque además en medio de la crisis las instituciones entran a la ranchería, sacan a los niños con criterio médico para protegerlos en los hospitales y ellos ven eso como un atropello, como una invasión. Y encima de eso los niños desnutridos tienen un riesgo muy alto de tener infecciones nosocomiales, infecciones hospitalarias que lo mueren. Entonces sale el niño vivo, claro que en condiciones críticas, y regresa muerto. Entonces la única forma de vencer esa barrera es la presencia permanente de la institucionalidad pública que ha estado ausente durante décadas. Y el otro que yo esperaba era una acción simultánea, coordinada de las instituciones accionadas para el cumplimiento de la sentencia 302. Uno veía, por ejemplo, Néstor, que el presidente orientaba una decisión, por ejemplo, entrega de 5 carrotanques por cada municipio accionado, y de pronto desde Bogotá había un salto cuantitativo, como dicen los filósofos, y le agregaban a Uribia 20 carros y después 25 carros más, que no es cualquier cosa. Los contratos de suministro de agua con carrotanque, que llegaron a ser 185, tenían un valor diario de 1.071.000 pesos y de 1.400.000 pesos. Nunca entendí por qué la diferencia de tarifas. O sea que al día estaban más o menos contratando 200 millones de pesos, pero eran decisiones que uno no le veía lógica epidemiológica. Uno no veía que las autoridades del territorio, porque casi todo es territorio resguardado, son resguardos indígenas, se consultara con las comunidades, y las mismas comunidades no se expresaba la inconformidad. Doctor Gómez, debo hacerle una pregunta respetuosa, por supuesto, pero
pero hay una versión que en su momento dio quien hoy es exdirector de la Unidad de Gestión de Riesgo, Olmedo López, que a propósito se ha convertido supuestamente en uno de los testigos que dirá quiénes serían los responsables de la corrupción con todos estos contratos, que aseguran un video que le grabaron y se ve a este hombre hablando, diciendo que él simplemente obedecía órdenes suyas, que usted pidió 150 ollas comunitarias y que él le dio 150 ollas comunitarias. Que usted pidió carrotanques, más carrotanques, y que el número de carrotanques que usted pidió fueron los que se dieron. Y lo menciona muchas veces con nombre propio, dice Lucho Gómez. Yo lo he oído. ¿Usted visto el video? Eso, mire, sí lo he oído. Eso es absolutamente falso por dos razones. Una, porque la gerencia era un ente sin presupuesto, sin nómina y sin funciones de seguimiento y de auditoría. Yo no podía hacer el seguimiento ni supervigilar las actividades de la Dirección Nacional de Riesgo, porque yo no tenía esas funciones. Mi relación era directamente con la comunidad guayú organizada. Y mire, si usted revisa los mensajes, las redes de la fundación, de la asociación CIPIA es una reunión de organizaciones, y desde antes de diciembre CIPIA escribía a la presidencia y le decía que debían retirar a Olmedo por corrupto. Yo en eso no intervine porque eso no era mi función, pero eso es absolutamente falso, que si ellos son autónomos. Mire, yo estuve cerca a Olmedo por última vez en la gira, en la presencia del presidente aquí en La Guajira, por última vez. ¿Eso cuándo fue? Recuerdo, eso fue en junio, después en agosto, obviamente del año pasado. Junio, sí. El año pasado. Sí. Después en agosto, Schneider Pinilla me llamó y me dijo que estaba a la vuelta a la oficina de la gerencia, que el doctor Olmedo quería hablar conmigo, que lo esperara. No fue, alrededor de las 2:30 me llamaron otra vez Schneider y me dijo que iban para ahí. Después me di cuenta que iban a firmar unos contratos de interventoría con Relatur, pero que a las 5 de la tarde regresaba y empezaron a la oficina. Después me voy a reservar un nombre, un político de Uribia me propuso una conversación con Olmedo para conciliarnos. Entonces yo le dije al político, no es que yo no he tenido contradicciones con Olmedo, yo no he tenido ni contradicciones ni negocio con Olmedo, entonces yo no lo veo sentido a eso. ¿El alcalde de Uribia pero fue el que propuso eso? Es más, ¿fue el alcalde de Uribia? No, el alcalde no, aunque el alcalde sí tuvo participación de los beneficios de carrotanque y de otras cosas de la unidad de gestión de riesgo, sí. Porque hay una cadena política, que es el senador Trujillo, el exalcalde de Uribia, Bonifacio, que por los testimonios y los resultados dicen que le aportó más de 10,000 votos al senador Trujillo, y que hay una relación política entre Trujillo y Olmedo. Yo eso no. Pero, doctor Gómez, en toda esta historia, con tantos personajes involucrados, usted en la carta que le envía en ese momento a Carlos Ramón González dice: el problema es que aquí todas las decisiones se están tomando con absoluta descoordinación. ¿Quiénes entonces definían las inversiones en La Guajira? Porque usted dice, no era usted como gerente, tampoco el gobierno nacional en pleno. ¿Quién tomaba las decisiones entonces de la plata? Esa es una pregunta clave. Instituciones del Estado, como DPS, como Viceministerio del Agua, del Ministerio de Hacienda, como Ministerio de Agricultura, como Ministerio de Salud, que ha tenido un comportamiento muy distinguido, hacían su propia ejecución de los recursos que le correspondían a la entidad. Entonces usted encuentra, por ejemplo, convenios con organizaciones sociales e indígenas del Ministerio de Agricultura para producción agropecuaria y suministro de agua. Ahí eso en su primera etapa sumaban 68,000 millones de pesos, pero eso era directo el ministerio con la comunidad o con entidades territoriales. Pues le pongo otro ejemplo, el DPS a comienzos del año pasado, con una sola tendencia indígena, hizo convenios por 11,000 millones de pesos directamente.
Entonces, sí había, también esa es una expresión de la descoordinación, porque usted veía que para el mismo tema varias entidades hacían inversiones. Por ejemplo, DPS invirtió en agua, el Viceministerio de Agua invirtió en agua, el Ministerio de Agricultura tenía algunos proyectos que eran con agua, Bienestar Familiar también ha invertido con agua. Entonces era disperso y además repetitivo. ¿Ya? Yo debo reconocer públicamente que hay 3 entidades nacionales que han tenido una actitud más responsable y más transparente, que son Consulta Previa, el Ministerio del Interior, ICBF y el Ministerio de Salud, especialmente con sus grupos extramurales, que no es lo óptimo, pero que ya empieza a hacer presencia en el territorio indígena. Doctor Gómez, háblenos de Uribia, porque Uribia es fundamental en todo este entramado de corrupción. Bueno, ¿quién manejaba todo lo que tenía que ver con la contratación de gestión de riesgo en Uribia? El doctor Olmedo López. El doctor Olmedo López, aunque aquí en la zona con frecuencia hacía presencia Schneider Pinilla, que se presentaban o lo presentaban como el segundo al mando, pero era el doctor Olmedo López. Además tenía un puente directo con Uribia, no sé la razón. Sí, pero no me pregunte porque no sé la razón. Pero usted no, nadie la sabe, no se preocupe. Pero usted menciona a varios políticos que podrían tener relación con todo el entramado. ¿Cómo lo veía usted desde el terreno? Claro, es más, yo le voy a decir, eso tiene unos antecedentes públicos. Por ejemplo, hubo una carta de dirigentes del Pacto Histórico de La Guajira, que se la podría hacer llegar luego, donde reclaman la intromisión y la intervención directa del exministro del Interior Prada en los temas de La Guajira. Y en esa carta se señala concretamente que Prada es el promotor del poder o el respaldo del poder político del senador Alfredo de Luque. Eso está claro en esa carta, y es cierto. Y es, como le decía, es el dominio público que hay una relación entre Bonifacio, que es indígena, además, el doctor Trujillo, el senador, y bueno, ustedes, los medios, algunos medios dicen que hay una relación evidente entre el doctor Trujillo y Olmedo también. Entonces, eso se conoce. Yo le puedo dar otros datos. Por ejemplo, en La Guajira, que no somos santos, hay una tradición muy marcada de corrupción político-administrativa en Uribia desde su fundación en 1935, con hegemonías periódicas de políticos y de tendencias. Eso fue hegemonía muy fuerte del sector conservador laureanista durante mucho tiempo, durante muchos años. Y hay algunos que son herederos de esa hegemonía, como en el caso de Alfredo de Luque, que era de esa tendencia familiar laureanista, que han ido rotando, y ahora son de la U, por ejemplo. Doctor Gómez, usted, ¿cómo conoció a Gustavo Petro, que lo nombra usted gerente para La Guajira? Bueno, yo conocí a Gustavo Petro 6 días después de la elección de la Constituyente, o sea, el 15 de diciembre de 1990. ¿Usted era M19? Yo era M19, y eso fue en una reunión que se llamó de los miembros históricos. Pero él y yo nunca hicimos, estuvimos en actividades del M19 juntos, porque yo estuve en cuadros especiales del M19 directamente con el Comando Superior. Después estuve en equipo, se llamaba Grupos Operativos de la Costa Atlántica. Después en el Cauca. Petro estaba. Petro, el presidente. Petro no estaba por ahí, no. Él estaba. Además, Petro es mucho menor que yo, señor Néstor. Yo tengo 76 años. Y Petro estaba mucho más abajo, en el M19. Bueno, yo estaba en operaciones, siempre en operaciones, no en servicios médicos. Y yo estuve al mando de los mandos de Fuerzas Especiales del M19, y mi última etapa estuve de responsable del Batallón América en el perímetro urbano de Popayán. Entonces a Petro lo conocí en diciembre del 90. Nunca lo había visto. Pues digo, me parece que ese es un antecedente muy interesante para saber quién hace las denuncias y quién prendió las alarmas de lo que estaba pasando, feriándose la plata pública allí en La Guajira, con muchos clanes políticos, muchos nombres que aquí yo ya he mencionado, Trujillo y Bedoya
y Olmedo y compañía apropiándose de la plata de La Guajira y la plata del agua. Doctor Gómez, un gusto saludarlo. Gracias. Muchas gracias, señor Néstor. A usted, Muchísimas gracias. gracias. A usted. Mire que Muy hay amable. algo interesante en lo que dice el Luis